¿Por aquí es el Colegio Nacional? Bienvenida al Colegio Nacional. Voces desde el Colegio Nacional. Literatura mexicana. En noviembre de 2018, Christopher Domínguez Michael presentó en las instalaciones del Colegio Nacional una conferencia dedicada a la obra de Octavio Paz, donde argumentó las razones por las cuales su prosa adoptaba un enfoque crítico. Domínguez Michael nos sumerge en el contexto histórico en el que surge la prosa de Octavio Paz y nos ofrece sus consideraciones al respecto. Vamos a escucharlo. Quizás habría que empezar por decir que Octavio Paz aparece en la vida literaria en un momento particularmente rico de la literatura y sobre todo de la poesía en lengua española. Si ustedes viajan en el tiempo a través de los libros que sobre la experiencia del muy joven Octavio Paz en la Guerra Civil Española, ya sea el libro de Guillermo Sheridan o el mío propio sobre la vida de Octavio Paz, si viajamos en el tiempo y vemos el concentrado de personalidades internacionales de altísimo nivel que rodeaban al joven Paz, el repertorio es impresionante, no solo por los intelectuales europeos antifascistas que estaban en Valencia en ese año de 1937, sino quiénes eran los poetas con los cuales un joven como Octavio Paz estaba obligado a medirse. Lo reciben en España Rafael Alberti y Pablo Neruda, que estaban en sus medianos años 30 y eran los dueños de la poesía de la lengua. Está por ahí distante, pero con una presencia que lo llenaba todo, como una especie de Dios cuya circunferencia estaba en todas partes, que era Juan Ramón Jiménez. Estaba Antonio Machado, su hermano Manuel, que estaba en el otro lado con los nacionalistas. Estaba César Vallejo. No se había extinto la aureola o el aura de Vicente Huidobro. Y en México, pues Octavio Paz iba acompañado nada menos y nada más que de Carlos Pellicer, quien estaba publicando Hora de Junio, quizás su libro más importante. Faltaban 3 años para que Gorostiza publicara Muerte sin fin. Ya había publicado, me parece, Javier Villaurrutia Nostalgia de la Muerte. Varios de los grandes poemas satíricos de Salvador Novo habían sido publicados. Cuesta trabajaba en medio del silencio y acechado por la locura, El canto al dios mineral. Entonces, ser un poeta joven rodeado de semejante competencia debió haber sido aplastante. Paz no fue, él lo sabía, lo dijo, quien lo lea lo reconoce como tal, un poeta prematuro o precoz. Es un hombre que tardó muchos años en encontrar su voz. De hecho, el primer libro en que él se reconoce como tal, se escucha a sí mismo, es Libertad bajo palabra, pero la de 1949, porque acuérdense que Libertad bajo palabra era el título general que Paz utilizaba para ir recopilando su propia obra. Entonces, cada edición de Libertad bajo palabra es distinta a la anterior. A veces entran, a veces salen poemas, pero en general se va acumulando su experiencia.
Bueno, y así como este poeta crecía rodeado de un ambiente de una enorme fertilidad, lo que se ha llamado la edad de plata de la poesía española, y que es un momento de muchísima riqueza en esta orilla del Atlántico, pues también era muy competitiva y extremadamente atractiva la figura del poeta crítico, que creo yo que fue lo que fue Octavio Paz. ¿Qué es un poeta crítico? Bueno, empecemos diciendo qué no es un poeta crítico. Un ejemplo, Pablo Neruda. O si nos vamos al siglo XIX y a Francia, Víctor Hugo, para decirlo castellanizándolo. Es decir, poetas autores de una caudalosísima obra en verso y a veces también en prosa, pero que sin embargo no son autores de un sistema crítico ni agresivo ni original. En el caso de Hugo, pues de muchacho había sido un romántico monárquico, luego se vuelve un romántico liberal, y él sostenía las ideas progresistas humanitarias de su siglo, que decían que el siglo XIX era el mejor siglo que había tenido la historia y que el siglo XX iba a ser mejor aún y el XXI ni se diga. Ellos creían en que el progreso no tenía fin, que era una flecha lanzada a la estratosfera. O Pablo Neruda también autor de una obra inmensa, igual que la de Hugo, llena de caídas. Solo obras inmensas como las suyas pueden tener esos grandísimos poemas y esos versos desastrosos. Y en el caso de Neruda, bueno, pues él estaba afiliado a una de las ideologías convencionales de la época, que era el comunismo soviético. Entonces, pues no necesitaba pensar mucho por su propia cabeza, porque, como era el caso de estos sistemas ideológicos, el partido pensaba por uno, lo cual era muy cómodo y a la vez le daba libertad a Neruda de cultivar la poesía, donde incluso cuando era poesía entre comillas comprometida, Neruda tenía, como en tantos fragmentos de canto general, un enorme aliento, donde lo propagandístico, cuando aparece, suele no dañar la poesía. Los poetas críticos, en cambio, se sienten obligados a funcionar regidos, como Octavio Paz, por una tautología. Se es moderno porque se es crítico y se es crítico por ser moderno. Es decir, la modernidad, más que una época histórica, porque nunca terminaríamos de discutir cuándo empezó y cuándo terminó, si es que ya terminó. Parece que sí, parece que no. La modernidad exige intelectuales que la cuestionen de manera permanente. Todos los grandes escritores modernos, salvo algunas pocas excepciones, han sido antimodernos. Es decir, se han sentido muy incómodos con la modernidad, y esa incomodidad los ha llevado a escribir ensayo, desde las humildes reseñas con las que todos los escritores empezamos, hasta libros de la magnitud del caso de Paz, del Arco y la Lira, que son verdaderas reflexiones sobre la situación del lenguaje, porque se trata de poesía, en la modernidad y la relación de la poesía con el trastocamiento del mundo que significó la modernidad, anunciada de manera dramática por los que
algún pensador francés llamó los 3 grandes maestros de la sospecha, que fueron Marx, Freud y Nietzsche. Bueno, ante este abismo que significaba la oportunidad, o esta escalera al cielo, como ustedes quieran verla, hubo un grupo de poetas que junto a su poesía desarrollaron un sistema crítico. Lo hizo Eliot, lo hizo Rapin, y estamos hablando de críticos conservadores de la modernidad. Lo hizo de alguna manera André Breton, el maestro surrealista Octavio Paz, desde una perspectiva que no era conservadora, sino revolucionaria, que apelaba a esa síntesis, en mi opinión, un poco caprichosa entre la intención marxista de transformar la sociedad y la intención de Rimbaud de cambiar la vida. Y hubo otros poetas pensadores de naturaleza muy diversa. Lo fue Antonio Machado a través de una de sus voces, que fue Juan de Mairena, y lo fue otro ensayista infatigable como José Lezama Lima, que reorganizó la historia literaria de América Latina basada no en el romanticismo y su conflicto eterno con el clasicismo, sino en algo propiamente americano, según él, que era el barroco. Hubo otros poetas críticos, uno muy parecido en muchas cosas a Octavio Paz, que fue el irlandés William Butler Yeats. Bueno, Yeats también, como Octavio Paz, era un poeta muy interesado en lo que Octavio Paz llamaba la otra voz, que en Yeats se traducía en su búsqueda esotérica, y también era, como lo fue Octavio Paz, un hombre muy interesado en la política. Paz en la izquierda hasta los años 70 del siglo XX, y Yeats en la Irlanda del nacionalismo muy conservador. Tanto Yeats como Paz escribieron mucha prosa crítica y desarrollaron sistemas críticos. En el contexto hispano-americano, quiero decir que incluye España y América, la llamada por los franceses América Latina, se hacía pensamiento crítico desde una supuesta desventaja. Los filósofos, José Vasconcelos, alguna vez miembro de este Colegio Nacional, decía: yo soy subfilósofo porque soy mexicano. Es decir, la filosofía no es algo que nos es dado a los pueblos de habla española. La filosofía es alemana, sobre todo, a veces inglesa o francesa, pero no española. Hasta que años después, mucho tiempo después no mucho, un poco después de que Octavio Paz publicara en 1950 El laberinto de la soledad, José Gaos, que era uno de los filósofos discípulos de Ortega y Gasset, llegó a México y dijo: el ensayo literario es la forma de expresión filosófica de los hispanoamericanos. Yo creo que tiene razón. Deberíamos dedicarle una sesión completa a lo que ha sido el ensayo literario en España y en América Latina, desde Miguel de Unamuno y Ortega y Gasset hasta Fernando Sabater y Octavio Paz, que es una beta riquísima, basada en uno de los problemas que a Paz, como a toda su generación, intrigó sobremanera, que es la identidad nacional.
Entonces voy a dividir este examen de la prosa crítica de Octavio Paz en dos segmentos, uno sobre la identidad nacional y otro sobre propiamente la crítica de la literatura moderna y el papel de la vanguardia entre nosotros. El laberinto de la soledad fue un libro que Octavio Paz empezó a trabajar, como solemos hacerlo la mayoría de los escritores, mediante artículos periodísticos en los años 40. Los pueden encontrar en el tomo de la miscelánea de las obras completas que recoge los primeros artículos de Paz. Y los escribió haciéndose la pregunta que estaba en el aire: ¿qué es el mexicano? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Esta pregunta, si ustedes se fijan, no se la hace un francés, o no se la hacía un francés, por lo menos hasta el existencialismo, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Francia, desde la Ilustración, se concibía a sí misma como una esencia homóloga al pensamiento. Aunque existía la Ilustración escocesa o la Contrailustración alemana, que justamente nace para decir: no, los franceses no, nosotros vamos a descubrirnos a nosotros mismos como alemanes. Bueno, el pensamiento de la identidad nacional es un pensamiento de origen contrailustrado, es decir, no todos los hombres somos iguales, sino cada nación, cada estado-nación tiene una identidad propia que lo hace diferente a la vecina. Incluso el maestro del pensamiento reaccionario, Joseph de Maistre, decía una frase muy desagradable, decía: yo nunca he visto un hombre, yo he visto polacos, ingleses, turcos, italianos, pero un hombre, ¿qué es eso, no? Frase que al vista del siglo XX pues es bastante sangrienta, ¿no? Porque justamente el siglo XX no vio hombres, sino vio razas, religiones, nacionalidades que había que quitar de la vista o exterminar. Pero bueno, el siglo XIX es un siglo de creación de identidad. Como ya lo he dicho en otras oportunidades, el principal impulsor de esta manía era un movimiento internacional que era el romanticismo. El romanticismo, paradójicamente, invitaba a los pueblos a crear cada uno una identidad nacional, siendo un movimiento internacional. Entonces las características identitarias eran generales, se trataba de absorberlas particularmente y barnizarlas según el color local, por así decirlo. Pero a los pueblos que más les interesaba su identidad eran los pueblos entonces que eran o se sentían adolescentes. La pregunta por la identidad, quién soy, qué hago en el mundo, por qué vivo, por qué voy a morir, pues se supone que es una pregunta propia de la adolescencia, de los individuos, pero también de los pueblos. Y en el medio siglo, los filósofos mexicanos, algunos de ellos profesionales, que se reunían en el grupo Hiperión, hicieron de la búsqueda, dirigidos por José Gaos, de la identidad nacional una tarea filosófica que acabó muy mal por razones que pueden leerse también en el laberinto de la soledad. Curiosamente, si uno lee la filosofía de lo mexicano de los años 50, la encontrará muy similar a la filosofía que se hacía al mismo tiempo en la India o la que se hacía en Rusia antes de la revolución bolchevique, la eslavofilia. Y nos encontramos con un patrón. Los pueblos pobres, débiles y adolescentes se sienten inseguros, fueron humillados por alguna potencia imperial, en el caso mexicano los españoles, en el caso indio los ingleses, en el caso ruso por todos los occidentales y por los alemanes en particular, que son su coco, y generan imágenes muy similares. Pueblos sojuzgados, mujeres violadas, culturas aplastadas, lenguas destruidas,
una sensación de inferioridad. Tan es así que Ortega y Gasset dijo que la filosofía mexicana tenía una atmósfera de hospital. Es decir, todo el mundo estaba enfermo, decaído. Todos éramos niños con problemas de crecimiento, adolescentes con dificultades a llegar a ser adultos. Bueno, El laberinto de la soledad, a diferencia de los otros productos de lo que se llamaba el existencialismo mexicano, es de manera decidida un libro de historia. Y dice, y esta es una de las piezas de la prosa crítica de Octavio Paz, el mexicano no es una esencia, es una historia. Frase que muy famosa que luego completará José Gaos al criticar el trabajo de sus discípulos, diciéndoles: no se puede hacer historia, no se puede hacer filosofía sin historia de las ideas. Las ideas son históricas, las concepciones del mundo también. No hay esa filosofía perenne con la que ha soñado la escolástica. Entonces, como indagador de la identidad nacional, Octavio Paz no descubrió, pero subrayó que si no hacían, la manera de hacer crítica era hacer crítica de nuestra historia. Desde luego, la crítica de nuestra historia que hay en El laberinto de la soledad, leído en 2018, tiene muchos peros y muchos asegúnes. Hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo y en las que seguramente ustedes tampoco, o algunos de ustedes. Pero yo creo que el libro tiene hay un genio poético en el libro, que si bien si podemos discrepar de esta o aquella interpretación histórica de Paz, o si su idea del mexicano es una idea del mexicano del centro que no tiene nada que ver con el de Sonora o Yucatán, etcétera, sí hay una mirada poética que yo como mexicano sigo reconociendo en los mexicanos. Esa mezcla de cordialidad y reserva, esos encuentros en las escaleras con el vecino que uno no sabe si saludar o pegarse contra la pared, y una serie de pequeñas características que, además de la hermosa lección histórica que es el libro, lo cual, insisto, no quiere decir que sea correcta, si es que hay visiones históricas correctas, me parece a mí con los años que sigue siendo un libro que me es vigente a mí. Yo he pasado por todas las actitudes ante El laberinto de la soledad, desde el rechazo temprano hasta la admiración acrítica, y ahora lo veo como algo de alguna manera entrañable, un libro sin el cual yo no sería yo, para decirlo de manera precisa. La interrogación nacional tiene sus riesgos, y Octavio Paz lo sufrió en carne propia y la dejó de hacer por eso. Ya deben estar hartos de escuchar hablar de 1968, se ha hablado de él todo el año, dado que se cumple medio siglo de aquella fecha. Y bueno, una vez ocurrida la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, como ustedes saben, Paz renunció en protesta a la Embajada de México en la India y escribió, como producto de unas conferencias que dio en Austin, Texas, el libro que después se llamaría Postdata. Y ahí él arriesga una interpretación sacrificial del 2 de octubre, diciendo que el 2 de octubre era el retorno de los sacrificios humanos que habían caracterizado al México prehispánico, en el contexto de un lugar cuyo simbolismo era evidente, la nada menos y nada más que Plaza de las Tres Culturas, que uno se imagina muy grande. Yo me acuerdo que la primera vez que la vi tan chiquita, dije, qué raro.
Y bueno, los estudiantes que habían sido agredidos por el gobierno de Díaz Ordaz se sintieron muy ofendidos por este uso simbólico mitológico de una matanza, ¿no? Aunque Paz en ningún momento expulsaba de la responsabilidad directa del crimen al gobierno, tan no lo exculpaba que él renunció en protesta por la matanza, retiró esta tendencia a interpretar simbólicamente los hechos históricos, cosa que no hizo su discípulo más fiel, que resultó ser Carlos Fuentes. Y a partir de 68, Paz se vuelve un hombre que opina frecuentemente, incluso apasionadamente, sobre política, pero sobre política, sin mezclar el mito y la política. Porque él entendió, yo creo, que había hecho una interpretación excesiva, que había sido además poco delicada para muchas personas. Entonces, en cuanto a México, Paz se convirtió en un crítico y historiador de nuestra cultura. Yo creo que las páginas de Octavio Paz como crítico de arte son maravillosas. Lo que él dice tanto del arte prehispánico como del muralismo mexicano creo que no ha sido superado. ¿Por qué la diferencia de la generación anterior, no se diga los contemporáneos, sino Reyes y José Vasconcelos, entendió el México prehispánico como si teníamos el clasicismo europeo, teníamos el clasicismo prehispánico, y no solo eso, una cosa contra la que Paz protestó, la hegemonía cultural que en la memoria tienen los aztecas sobre el resto del mundo mesoamericano, que hoy sabemos era un mundo infinitamente complejo, y tan complejo que si Hernán Cortés tomó la México Tenochtitlan fue gracias a la alianza con los pueblos circunvecinos de los aztecas, que pues ya no los aguantaban. Y así como la visión crítica de Octavio Paz completó a México, le colocó a México la coherencia de su pasado mesoamericano, puso una pieza muy importante en medio, que el siglo XIX y el porfiriato y luego la Revolución Mexicana habían expulsado de la escena, que era el virreinato. José Vasconcelos, que en 1950 ya estaba en la extrema derecha, se sorprendió mucho al leer que en El laberinto de Octavio Paz, que según él era obra de un muchacho que él tenía por comunista, entre comillas, se dijese lo que yo sigo creyendo, que México tal cual es hoy, es una creación de los 3 siglos del virreinato, que no fue una invasión extranjera que los mexicanos tuvimos que soportar durante 3 siglos, sino fue el horno donde se creó la nacionalidad mexicana. Si ustedes son asiduos visitantes de nuestras actuales culturas indígenas, de sus ritos, de sus costumbres, de sus lenguas, de su mal llamado sincretismo religioso, porque toda religión por principio es sincrética, verán que esos pueblos indígenas nuestros son hijos de la llamada colonia. Sus usos y costumbres se crearon para adaptar una civilización que había sido en efecto destruida. La civilización anterior a 1521 fue destruida. Y no por maldad intrínseca de los españoles, ni cabe, como hacen algunos europeos irresponsables, decir que hubo genocidio. Genocidio es un término de origen jurídico inventado para juzgar a los criminales nazis en Nuremberg, que habla del propósito deliberado de un grupo de exterminar una raza por razones religiosas o, valga la redundancia, raciales.
Los españoles nunca tuvieron ese propósito deliberado ni lo ejercieron. Al contrario, siendo católicos, consideraban que el Nuevo Mundo era una reserva de almas que había que convertir y que era una especie de compensación divina por aquellas almas que se habían perdido, pues en Europa estaba la Reforma, que le había arrancado medio continente a la Iglesia Católica. La desaparición de las civilizaciones mesoamericanas se debió a la derrota militar, por razones tecnológicas, a la propagación de enfermedades para los cuales los nativos del Nuevo Mundo no tenían anticuerpos, y desde luego a la guerra misma y a la explotación brutal de los conquistadores y después de los encomenderos, explotación tan brutal que fueron los frailes españoles como Fray Bartolomé de las Casas los primeros que exigieron que se le pusiera alto. Fue, como siempre ocurre en la historia, una derrota llena de sangre, sudor y lágrimas, pero los derrotados se adaptaron de una manera muy rápida a la nueva cultura, porque la religión católica era más amigable, más amistosa, más hospitalaria que las antiguas religiones mesoamericanas. Y por ello nace la creencia en la Virgen de Guadalupe, que era una figura maternal que no existía, aunque desde luego tiene cierto origen en la Tonantzin, que no existía de esa forma tan universal en el panteón mesoamericano y que los indígenas mexicanos y luego todos los mexicanos hemos adoptado, incluso aquellos que somos agnósticos. Bueno, México se forma en el virreinato. Incluso las partes más desagradables de nuestra vida cívica vienen del virreinato. El patrimonialismo, la creencia en que quien accede a los puestos públicos puede hacer un uso privado de ellos, el papeleo, el empapelamiento, como dicen los españoles. Por ejemplo, las prácticas judiciales mexicanas anteriores al sistema de justicia oral vienen de la Inquisición. Jurídicamente, esos procesos de años en que el acusado nunca veía a su juez son propios de la estructura jurídica de la Inquisición y de la manera de entender hispánica, ibérica de la justicia. Bueno, nosotros lo heredamos en el virreinato y lo arrastramos a lo largo del liberalismo y la Revolución Mexicana. La idea garantista de la justicia, que es anglosajona, vino a llegar a México a fines del siglo XX, por ejemplo. Bueno, entonces Octavio Paz fue un historiador de la cultura mexicana y una parte importante de su prosa crítica está en los libros sobre México. Ahora, Octavio Paz, como estos otros poetas críticos de los que hablé al principio, Yeats, Eliot, Pound, Breton, Lezama Lima, fue una figura internacional, es decir, un habitante de pleno derecho de la literatura mundial, preocupado en el tema que era el tema de todos, el qué hacemos con la modernidad, cómo nos desenvolvemos en ella. Y Octavio Paz se sintió plenamente identificado con aquello que Rimbaud llamó el ser moderno, el ser absolutamente moderno. ¿Qué es la modernidad? Bueno, se ha puesto de moda citar una definición muy precisa de Baudelaire, que voy a repetir aquí y que me parece bastante justa. Modernidad es todo aquello que se aleja del pecado original, es decir, la creciente independencia de los hombres y de las civilizaciones, de la idea teocéntrica y luego cristiana en Occidente del mundo, lo cual permite libertades civiles y de conciencia que se han ido ganando a lo largo de las distintas olas modernas. La reforma, que permite la
la tolerancia religiosa, que al principio tenía un sentido negativo. Es decir, yo tolero que mi vecino sea protestante, pero no me gusta. Ahora la tolerancia es vista en sentido positivo. Yo soy tan buena onda que no tengo problemas de que me toquen el timbre los testigos de Jehová y recibirlos, que me den su propaganda, ¿no? Entonces ahí uno se siente tolerante. Bueno, la tolerancia religiosa nace con la Reforma, con la Revolución Francesa vienen los derechos del hombre y el ciudadano, que todavía están incompletos porque no abarcan, por ejemplo, a la mitad del género humano, que son las mujeres, como la idea de democracia ateniense no incluía a los esclavos, etc. Entonces son olas de democratización, para utilizar una palabra relativamente moderna, como ahora las cosas que discutimos en la agenda pública eran impensables no hace medio siglo, hace 25 años. Por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo era algo que cuando yo era joven nadie hablaba de eso, nadie concebía que fuera posible, ni siquiera los propios homosexuales de uno u otro sexo lo veían como una alternativa, más bien sus preocupaciones eran de otro tipo. Su búsqueda de la tolerancia iba a la confrontación con los valores de la llamada sociedad burguesa y no a integrarse a un valor que en los 60s y 70s será despreciado, como el matrimonio, y que hoy significa otra cosa. En fin, la modernidad significa una acumulación de progreso en la libertad del individuo, pero también la muerte de los dioses, que anunció Hölderlin, que decretó Nietzsche, y que dejaba al hombre profundamente desamparado, lo cual es una de las explicaciones de la modernidad. Para los enemigos de la modernidad, esta es un estado de orfandad en que el hombre ha cometido deicidio una vez más y está abandonado a su suerte en una sociedad inhóspita, cultivando, dicen los enemigos conservadores de la Ilustración y luego de la modernidad, la arrogancia del ser humano de creerse no solo dueño de sí mismo, sino actualmente hasta dueño de su futuro genético, que es un asunto de nuestro tiempo. Es decir, la modernidad era un estado de rebeldía con lo establecido, era una manera de ser revolucionario. Era una revolución que no solo era la revolución propiamente política, que las hubo, y ambas tuvieron componentes vanguardistas. La vanguardia es lo que va adelante, la modernidad es donde van los artistas y los pensadores más arriesgados, más rompedores, como dirían los españoles, con las ideas más radicales o más estrambóticas. El fascismo se vio acompañado del futurismo italiano, con su culto por los automóviles y la velocidad. El problema de esta clase de cultos es que como la tecnología va muy rápido, pues lo nuevo deja de serlo muy rápidamente. ¿Quién se acuerda de esos animalitos que había hace 15 años que había que darles de comer? ¿Cómo se llamaban? ¿No? ¿Quién se acuerda de eso? Ya es una cosa totalmente anticuada, ¿no? Bueno, eso, el culto a lo excesivamente moderno provoca que uno se vuelva rápidamente muy anticuado. Y esto le pasó a buena parte de las vanguardias. Muchas de las cosas que impresionaban a los vanguardistas fueron absorbidos por lo que la Escuela de Frankfurt llamó la industria cultural, ¿no? Un buen ejemplo de ello es el rock. El rock pasó muy rápidamente de ser una protesta juvenil a ser un espectáculo mercantil perfectamente integrado
a lo que en mi niñez llamaban la sociedad de consumo. A los críticos marxistas de la escuela de Frankfurt esto les parecía escandaloso. A mí me parece una prueba de la capacidad de la democracia liberal para aceptar e integrar lo que al principio le es ajeno y agresivo. Y este conflicto, en qué medida la modernidad era un instrumento de dominación de los hombres o la posibilidad de lograr su redención, estuvo en la prosa crítica de Octavio Paz todo el tiempo. El arco y la lira, que es su gran tratado estético, quizás uno de los más importantes que escribió en el siglo XX, y que ha sido llamado por algunos de sus lectores la estética del surrealismo, pretende explicar de manera clara la diferencia entre la poesía y el poema, las relaciones entre la poesía y la historia y la novela, y las relaciones que ya Paz vislumbraba, y lo vislumbró de manera más clara una década después con los signos en rotación, la relación de la poesía con la tecnología. El arco y la lira además tenía una historia mexicana por detrás, porque era un libro que venía a sustituir como reflexión estética al Deslinde de Alfonso Reyes y que luego sería completado en los años 80 por el libro Poética y Profética del poeta Tomás Segovia. Estos tres libros demuestran que los poetas mexicanos estaban perfectamente capacitados, por así decirlo, para escribir tratados estéticos de importancia universal. Después del Laberinto de la Soledad, Octavio Paz escribió muchas cosas, desde luego, pero un libro que a mí me parece entrañable, maravilloso, que es Cuadribio, que él mismo destruyó al distribuir estos ensayos dedicados a 4 poetas en diferentes partes de sus obras completas. Cuadribio está dedicado a Ramón López Velarde, al entonces muy poco conocido poeta portugués Fernando Pessoa, a Rubén Darío y a Luis Cernuda. Bueno, los textos fueron distribuidos en tomos distintos, pero bueno, quien pueda conseguir la edición original se lo recomiendo mucho porque creo que es el libro más bello de la crítica literaria de Octavio Paz, donde realmente es un libro pequeño, uno acaba de leerlo y siente esa sensación de que lo sabe todo sobre Rubén Darío, sobre Pessoa, sobre Cernuda, sobre López Velarde, y que significaba para algunos una especie de diario espiritual de lo que había estado viviendo en aquellos años Octavio Paz, y que para otros es un ejemplo magnífico del retrato literario. Porque si bien creo que en ese libro es donde Octavio Paz dice, me parece que refiriéndose a Fernando Pessoa, que los poetas no necesitan biografía, que su poesía es esa biografía, sus poemas, son esa biografía, pues lo mucho o poco que nos dice sobre estos 4 poetas, de alguna manera es muy útil para entender su poesía. Desde luego que hay poetas que no tienen otra cosa que ofrecernos que sus poemas y son grandes poetas. Hay gente que no estuvo en ninguna revolución, no sufrió crisis personales graves, que llevó vidas anodinas, normales, ciudadanas, y sin embargo fueron grandes poetas. Y hay otros que le dieron la vuelta al mundo, que fueron y regresaron a la luna, y que contaron sus experiencias, y que todo esto no necesariamente los hizo grandes poetas. Cuadribio aparece cuando Octavio Paz ya está instalándose en la India, donde viene una tercera aceptación. Está la de la herencia española a través del reconocimiento del virreinato,
está la de la herencia mesoamericana, está desde luego la experiencia de Octavio Paz como poeta cercano al surrealismo, que tiene un origen en Francia, aunque su desarrollo más fértil quizás fue en América Latina, por aquello de que no siempre la metrópoli es el lugar donde se generan las ideas, se generan quizás las mejores ideas, pero para que nazcan los mejores poemas, a veces esas ideas tienen que recorrer mucha distancia en el espacio para germinar. En la India, Octavio Paz descubre, ya había estado ahí por primera vez a principios de los años 50, un breve tiempo, descubre el otro clasicismo. Lo mucho o poco que podemos saber de las civilizaciones orientales, de la India, de China y del Japón, y de cómo esta poesía sobre todo y esta visión del mundo es diametralmente opuesta a la manera en que concebimos el universo, los occidentales, partiendo de la base, como lo creía Octavio Paz, como lo creía su maestro Jorge Cuesta y como lo creo yo y quizá algunos de ustedes, que los mexicanos somos occidentales, un occidente excéntrico, desde luego, un occidente que nace en fecha temprana en términos históricos, solo son 5 o 6 siglos 5 siglos van a ser de la llegada de los españoles al Caribe en 1519, una occidentalidad excéntrica, nutrida por la raíz precolombina de América, pero digamos que por ejemplo, Francia, creo que era Curtius, el gran filósofo alemán, que siempre trató de que Francia y Alemania fueran amigas, fueran hermanas. Decía que Francia era Francia porque allí había habido un empate en la guerra de las religiones, de la Reforma. Es decir, los protestantes no fueron del todo destruidos. Y gracias al edicto de Nantes se toleró al protestantismo. Entonces esta convivencia bastante conflictiva, pero convivencia al fin entre el catolicismo y el protestantismo, creó el genio francés. Bueno, a lo que voy es que ninguna cultura está aislada. O si lo está, ese aislamiento está fatalmente condenado a terminar como terminó el aislamiento de los pueblos del Nuevo Mundo, con la hazaña náutica, como decía Álvaro Mutis, de Cristóbal Colón. Entonces, frente al clasicismo de Oriente, Octavio Paz se pregunta, en sus muchos ensayos que escribió sobre la India, el más hermoso es el final, Vislumbres de la India, que es como un testamento, decía, bueno, es que si yo le digo a un sabio budista que los occidentales como André Breton o yo mismo queremos cambiar la vida y transformar el mundo, se quedaría pensando y se moriría de risa. Es decir, para un budista cambiar la vida y transformar el mundo es un sinsentido, porque ellos creen en otras cosas y para ellos la religión es otra manera de ligarse con el mundo. Bueno, Octavio Paz hizo todo esto con mucho éxito. Si ustedes tienen la fortuna de ir alguna vez a la India y hablar con gente especializada en la historia de la India, se encontrarán que para ellos las opiniones del mexicano Octavio Paz sobre la India son bastante interesantes, las tienen muy en cuenta, algunos las repudian por completo. A mí me tocó ver en alguna universidad de Nueva Delhi una polémica entre indios. Digo indios porque hindúes son los que practican la religión hinduista. Indios son los que viven en la India o los indios de México, pero indio no es sinónimo de hindú, porque hay indios musulmanes, por ejemplo, ¿no? Bueno,
Octavio Paz, la Universalidad Crítica de Octavio Paz cubrió el Oriente, cubrió México y cubrió el fenómeno de la vanguardia. El libro importante sobre el virreinato es desde luego la biografía sobre Sor Juana Inés de la Cruz, lo mismo que el libro importante sobre la historia de México sigue siendo, pese a todo, El laberinto de la soledad. El libro importante de Paz sobre el poeta como personaje Escuadribio, y el libro importante sobre la vanguardia son Los hijos del Limo, donde habla de esta asociación que hubo entre la revolución política, el sueño de la utopía, de un mundo donde los hombres fuésemos y las mujeres felices, y la experiencia de la transgresión estética. Esto en Los hijos del Limo. Yo creo que estas 4 piezas son esenciales para comprender la prosa de ese poeta crítico que fue Octavio Paz. Y termino, antes de escuchar, de leer más bien las preguntas que quizás algunos de ustedes tengan la gentileza de hacerme, diciendo una cosa: la gran mayoría de la obra de Octavio Paz, la obra en prosa, la obra crítica, viene de sus artículos. Es decir, Octavio Paz, que era hijo y nieto de periodistas, hizo su obra como crítico escribiendo los muchas veces desdeñados artículos, como fue el caso de José Ortega y Gasset, que hizo filosofía desde los periódicos, o como lo hace actualmente Fernando Savater. Es decir, es muy propio el temperamento hispanoamericano, la opinión profunda emitida en un lugar donde aparentemente todo es banal. Por eso debemos luchar porque en los espacios públicos, y esto ya es propaganda, no debemos dejar que los espacios públicos a los que concurrimos, sea leyendo el periódico, tuiteando o revisando Facebook, se llenen de banalidad y estupidez. Porque siempre hay que recordar que los grandes pensadores en lengua española escribían en periódicos. Es decir, escribían para el vecino. Y de ahí salieron libros maravillosos como los de Octavio Paz, pero también como los de Unamuno o los de Ortega y Gasset. Algunos otros escribían para revistas literarias un poco más especializadas, pero escribían con urgencia, pero sin banalidad. Entonces es impresionante ver que muchos de las mejores páginas de Octavio Paz fueron artículos escritos para revistas y periódicos, pensando en un interlocutor que no estaba en la posteridad, sino en la mesa de enfrente del café o de la cantina. Y que ese diálogo no debemos perderlo, porque es el origen de la crítica. La comunicación lo más frecuente, pero no instantánea que se pueda con nuestros semejantes. Escucharon a Christopher Domínguez hablar sobre El laberinto de la soledad de Octavio Paz, quien también perteneciera al Colegio Nacional. No se pierdan nuestro próximo episodio. Esta fue una producción del Colegio Nacional 2024.